Los seres humanos estamos llenos de historias. Historias que contamos, historias que nos contamos, historias que disfrutamos en la televisión, en un libro, en un chisme. Esas historias de alguna manera encarnan historias de otras personas en nuestra propia historia. Hoy voy a hablar con Juan Carlos Gómez. Él es terapeuta, psicólogo, astrólogo, tiene un canal de astrología súper interesante que los invito a seguir. Pero hoy vamos a hablar de esas historias que nos habitan y cómo la astrología también es una forma de contar las historias que están en las grandes novelas, en los grandes mitos y en esas películas de superhéroes que nos gustan tanto. ¿Lo escuchamos? Pero antes, no se olviden de suscribirse al canal y de dejarnos los comentarios porque esto nos ayudan a consolidar esta comunidad que queremos tanto. Gracias. Tengo el enorme placer de conversar en directo con Juan Carlos Gómez porque en diferido converso casi a diario. Tiene un canal de YouTube súper interesante y tenía ganas además de traerlo un poco a otro aspecto de la divulgación. Él es psicólogo, es un divulgador extraordinario de la astrología, pero también hay gente que no sabe nada de astrología y que puede beneficiarse de su conversación. Así que te invitaba por eso, Juan Carlos, bienvenido. Querida, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá contigo, Adriana. Gracias. Qué placer. Em, la gente suele escuchar, ¿no? Ay, sí, soy Aries, soy Escorpio, soy tal y soy cual. En tu canal puede ver videos específicos sobre Plutón, sobre Júpiter, sobre tal. Yo decía, bueno, al que no entiende de esto, se le escapa. Y de pronto encontré un paper científico, todo muy académico, en una publicación de primer nivel que hablaba justamente de estas historias arquetípicas. Y entonces dije, bueno, esto solo se lo puedo consultar a Juan Carlos y aquí estamos, ¿no? Estas semanas has hablado de Júpiter, este planeta benefactor, que simboliza, ya no solamente en la astrología, sino en las narraciones que nos habitan esa figura tan todopoderosa de Júpiter. Bueno, bien, ahí tocaste dos temas interesantísimos. Uno es lo arquetipal. Lo arquetipal es una forma que tenemos los psicólogos junguianos o los analistas junguianos de determinar unas funciones humanas que son como unos moldes que existen como en el imaginario colectivo. Lo llamamos el inconsciente colectivo. Es decir, que todos estamos embebidos en esos moldes y cada uno de nosotros lo expresamos de distintas formas. Y ahí es donde unimos la astrología, porque ¿qué es lo que hace la astrología? La astrología que practicamos acá en Occidente es una astrología estacional. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos atentos a lo que son las cuatro estaciones en el hemisferio norte y sur y nos va a permitir reconocer que hay unos modelos biológicos y humanos. Es decir, para el 20 de marzo, en el hemisferio norte, arranca la primavera y en el hemisferio sur el otoño. Cambia la estación y al cambiar la estación la naturaleza se modifica, vuelve y renace en el hemisferio norte después de que estaba muerta en el invierno y empieza a florecer hacia mayo y hacia junio, julio, cambia a verano. ¿Sí? Entonces, esos modelos climatológicos terminan también teniendo un reflejo en el modelo humano. Mm, Entonces, los nacidos en marzo son unos Aries porque representan la voz de la primavera, de los inicios, son los que empujan la vida mm. y la revivifican con el fuego, con la intuición, con su visión, con su valentía, con lo intrépidos que pueden llegar a ser, como la misma primavera. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, lo que hace la astrología es ver que esos modelos o ese inconsciente colectivo que está repleto de una serie de clichés, de modelos, de parámetros que los antiguos griegos y romanos llamaban dioses,
Entonces, el parámetro de la belleza, el amor y la seducción, pues es Venus, ¿sí? O el parámetro de Zeus, Júpiter, que es como ese dios del Olimpo, protector de los hombres y muchas veces, pues gran benefactor, pero a veces también buscaba escaparse y escabullirse entre los hombres para hacer de las suyas, ¿sí? Ujú. Entonces, ese parámetro, lo que hace la astrología es referenciarlo como lo hacían los antiguos griegos y romanos con los planetas, que son las estrellas peregrinas del cielo. Cuando tú miras el cielo en la noche vas a encontrar que hay unas estrellas fijas, que cuando unes esas estrellas fijas, estables, que siempre están fijas, quietas, las vamos a llamar constelaciones. Los antiguos unían esos puntos y los constelaban para hacer historias. Y esas historias también son modelos humanos. Pero había otras estrellas que son las peregrinas, que son los planetas del sistema solar, que están en constante movimiento. Júpiter, como lo mencionas, tiene un ritmo de 12 años. Cada 12 años pasa por las estrellas fijas, por esas constelaciones. Y lo que hacemos en astrología es referenciar que si ese molde de Zeus representa la gracia divina, representa la exuberancia, el ir más allá, el reconocer nuevos territorios, pues según donde esté ubicado en el cielo, en las constelaciones en donde vaya pasando, pues va a tener una expresión. Y según el momento en que yo nací, la fecha, hora y la ciudad en que nací, pues voy a tener ese Júpiter en un punto específico de esas constelaciones que cuando lo analizo me puede dar unas pautas para una mejor expresión de lo que representa esa función humana de Júpiter, que es la expansión, las posibilidades, Mm. la gracia divina, la fe, la conexión con lo espiritual. Qué maravilla. Bueno, en este paper que te mencionaba, me encantó porque detectaron como 6 plot en las historias. Analizaron 1.300 novelas, las más leídas en el proyecto Gutenberg, o sea, que es un proyecto de acceso libre, y detectaron, ¿no? Seis narraciones. Y entre las tres más populares, las dos son historias jupiterianas, porque es de pobre a rico, bueno, ¿sabes? De mendigo a millonario y todas esas en busca de la felicidad, es decir, muchas películas y novelas todavía siguen con esa historia. Y otra la de Cenicienta, ¿no? Que es sube, caída, pero después sube, ¿no? Que también habla de este ciclo de Júpiter, que bueno, se fue Júpiter, pero en 12 años vuelve a tocar. Ujú. ¿Qué, Eh, qué podemos sí, aprender de ese ciclo? mm. Sí, indudablemente, este journal del que hablas, pues distingue seis como moldes, ¿sí? Esto también ya lo había mencionado mucho antes, Joseph Campbell, con Mm, un libro que se llama El monomito, en donde precisamente lo que hace es decir, toda historia de la mitología o de las nuevas novelas o de las nuevas películas tiene un proceso en donde el héroe nace primero de un dios y mitad terrestre, ¿sí? Entonces se pone el ejemplo, pues hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Jesús es un héroe de mitologías religiosas que es hijo de Dios, pero nace entre hombres, ¿sí? O si ya pasamos a una modernidad, está Superman, ¿sí? Que es hijo de un planeta Krypton que lo mandan a la Tierra. Entonces está el cielo y la tierra embebidos. Y la historia del héroe arranca casi siempre con una tragedia, con una situación compleja, como cuando vemos a Nemo, que arranca precisamente con que está la familia feliz de los peces payasos y llega un tiburón y se come todos los huevos, y se come la mamá y se come a mm, todo el mundo y deja un huevito herido. Y ahí nace el héroe, precisamente. Ojalá nosotros como seres humanos pudiéramos entender que cada una de nuestras tragedias y nuestras desgracias es la convocatoria y el llamado al héroe, a que desarrollemos una cantidad de virtudes y de talentos que de ninguna otra forma lo podríamos ni siquiera acercarnos. Entonces, en este artículo que mencionas, pues claro, ellos hacen una investigación de distintas novelas, de distintos escritos y logran encontrar como 6 puntos importantes. Y uno de ellos es el que estás mencionando, de rico a pobre, que
de pobre a rico, perdón, sí, que es como una escalada. Eso a nivel de los valores económicos y materiales, pero si lo transportamos simbólicamente es de la indefensión total del ser humano a poder tener una serie de características y herramientas que lo distinguen. Esa es la historia del ser humano, porque todos el magnum miraculum de la naturaleza, como decía Hermes Trismegisto, pues resulta que nace sin dientes, sin uñas, totalmente Mm, desvalido. Entonces todos somos una víctima en potencia que necesitamos de una madre suficientemente buena o de una madre sustituta, así no sea la biológica, porque de lo contrario perecemos en el intento. Si no tenemos quien nos alimente, quien nos cuide, quien nos abrace, quien nos dé cariño y amor. Entonces, este proceso hace que todos como seres humanos tengamos un recuerdo atávico genético prácticamente de la vulnerabilidad, de no tener absolutamente nada para pasar a buscar tenerlo. Algunas personas se quedan en el proceso de la victimización porque no tuvieron de pronto una madre suficientemente buena y no arrancan su camino heroico. Se quedan simplemente buscando culpables de lo que les ha sucedido en la vida, pero resulta que todos tenemos la vulnerabilidad activa, todos nacimos vulnerables. Entonces, en lugar de quedarnos buscando culpables de quién no nos pudo ayudar en esa vulnerabilidad, lo que podríamos más bien hacer es empezar a desarrollar las características del héroe. Y eso es precisamente uno de los factores que menciona el journal que tú estás sacando a colación, de pobre a rico, es decir, de la vulnerabilidad, del no tener oportunidades, como todo niño y todo bebé. O sea, nacemos totalmente desvalidos. Gracias a una madre suficientemente buena vamos adquiriendo seguridad. Y de pronto por una mirada apreciativa o por una mirada despreciativa, adquirimos valor para sacar adelante un proceso individual. Y ese es ese camino de pobre a rico. qué maravilla lo que cuentas, porque em, esto es uno de los grandes aportes que está haciendo hoy la astrología. Brindar esta mirada contenedora, volver a esas historias míticas que nos habitan y darnos la oportunidad de conversar algo, porque en este lenguaje simbólico no necesariamente es esa superchería de que no voy a consultar a ver si efectivamente voy a sacar la lotería, ¿no? Sino es esta introspección que te permite una conversación como esta, ¿no es así? Sí, de acuerdo. Estaba pensando en el journal que me mencionas. Traje a colación a Joseph Campbell con el monomito, que de él incluso se basaron en la película de Star Wars y, bueno, otra serie de películas en esas fases del héroe. Pero antes de Joseph Campbell y antes de nuestras culturas racionalistas, están todas las historias chamánicas. Por ejemplo, fíjate, Jung, en sus estudios, Jung es un psicólogo suizo. De ahí salió todo el tema de la psicología junguiana y la psicología arquetipal. Este psicólogo suizo decide viajar a Estados Unidos para conocer las culturas de los navajo y se interna con los navajo y allí encuentra una gran amistad con el gran chamán de los navajo, Mm. Lago de la Montaña. Y a través de los diálogos y de ver sus rituales, él empieza a conocer y a reconocer que los mitos en ellos están totalmente vivos y activos. En cambio, el hombre occidental ha perdido el contacto con el mito Mm, y eso ha hecho que se pierda en su camino, ¿sí? Entonces, observaba cómo estos chamanes, cuando llegaba y le traían de pronto a alguien con una enfermedad, una patología, con una dificultad, lo que hacía el chamán era buscar en sus mitologías y en las historias de los héroes que habían tenido situaciones paralelas o similares. Y a través de un ritual con el fuego y la danza y el canto, volvían a cantar la historia de este gran héroe, que lo que muestra realmente no es la unicidad del héroe, sino el parámetro humano que existe y que mm, este héroe ha logrado sortear para llegar a su victoria, a su encuentro.
Y esta historia terminaba siendo el proceso de sanación de la persona con esa patología en especial, ¿sí? Entonces, observa cómo la astrología puede terminar siendo un poco como ese chamán que busca, según el momento y la hora de tu nacimiento, dónde tienes las funciones humanas representadas por cada uno de los planetas. Venus representa lo sensorial, lo seductor, lo que me gusta, y eso representado en alguna parte de los 12 signos del zodiaco y en una casa y con unos aspectos, me va a mostrar qué me gusta a mí en la vida y me va a Mm, ayudar a abrazar aquellas cosas que yo consideraba pecaminosas o dañinas a la moral, porque mamá y papá no comparten mi gusto que tengo yo, y al no compartirlos me sentía mal por no estar en una mm, simbiosis con ellos. Y la astrología me muestra, hombre, tú tienes derecho a que te guste lo que te gusta. ¿Sí? Y es más, si lo cultivas vas a encontrar un gran valor en ello e incluso hasta lo vas a poder monetizar, ¿sí? En cambio, si seguíamos con el camino moral, sintiendo que traicionamos a mamá y papá por mis gustos, lo único que genera esto es una gran culpa. Fíjate cómo ya la historia de la mm, astrología, el mito puede llegar a rescatarnos y redimir una conciencia individual, porque infortunadamente como mira, los animales en perros nacen perros, gatos nacen gatos, pero entre nosotros los seres humanos nacemos en una familia de lobos como ovejas, o mm. nacemos en unos papás ovejas y nosotros somos lobos. ¿Sí? Vaya que Nosotros, sí, vaya como que con la sí. psique, la psique no es como la biología que simplemente seguimos, eh, todos somos tan únicos y tan especiales y eso hace que nos sintamos a veces mal porque como nacemos como víctimas potenciales, sabemos que si no agradamos a mamá y a papá, si no les sacamos esas sonrisas, tenemos el peligro de perecer porque no nos van a cuidar. Entonces, inconscientemente, tratamos de acomodar nuestros procesos de individualidad. Por ejemplo, si yo soy un lobo y nací con ovejitas, me Mm. comporto como una ovejita frente a papá y mamá para evitar morir. Con todo, ¿Sí? pero y con toda esa energía, ahí tenemos tanta gente con tantos problemas, ¿no? De tantas problemas intestinales, estomacales, ¿no? De toda esa furia contenida, porque uno tiene que portarse, ¿no? O a la inversa, alguien que es un manso y que pronto tiene padres itinerantes, que los lleva por el mundo y dice, pero si yo quisiera aquí quedarme en mi casita. ¿Qué tanto te ha ayudado este conocimiento con tus pacientes? ¿Cómo ha sido tu descubrir estos caminos, esta expansión? Porque también es una expansión jupiteriana cuando uno de una profesión empieza a ver que hay relatos que lo enriquecen. Mira, definitivamente la sola psicología sin herramientas como la astrología se queda muy coja. Nos podemos quedar viéndonos semanalmente por muchos años sin llegar a una conclusión. Si es un análisis freudiano o si es un análisis junguiano, podríamos amplificar un poco más con cada sueño que me trae el consultante, aunque me puedo quedar sin brújula. La carta natal puede terminar siendo el GPS, la guía de Mm, navegación que me permite ubicar un sueño desde la psicología junguiana, ubicar un lapsus linguis desde lo freudiano o hacer unas rutinas desde lo conductual, unas rutinas significativas. ¿Sí? Entonces, sin la astrología, la psicología le falta. Jung sabía muy bien esto, pero como estaba en una época muy difícil, él nace a finales de 1800, como 1875, entonces su adultez y ya su vida profesional la vivió en los 1900, al principio de los 1900. mm, Una época bastante difícil porque todo el espiritismo estaba a flor de piel. Por ejemplo, la gente no podía leer un libro, la gente leía los libros, la esposa o el esposo se hacía espalda con espalda
para poder concentrarse en leyendo un libro y que los espíritus no vinieran a poseerlos, por ejemplo. O sea, habían una serie de... qué hermoso dato este. Era bien, bien curioso. Entonces, ¿Sabes, eh, sabes que, perdona que haga esta pequeña inserción, porque ahora estamos un poco también es en esa fantasía del riesgo de las tabletas, ¿no? Que si la gente se pasa mucho en la tableta, pues lo pueden abducir los ejes del mal, la desinformación, que son los espíritus de estos tiempos, ¿no? Me encantó. de acuerdo. Bueno, entonces fíjate cómo Jung se cuidaba mucho para la época, porque de todas formas ellos estaban tratando de cientificar la psicología, entre Freud primero, después Jung. Entonces ellos no podían salir de repente a hablar de astrología o de tarot o de imágenes arquetípicas, porque inmediatamente eran tachados de oscurantismo. Mm, Afortunadamente los tiempos cambian y en este momento podemos, personas muy estudiosas, muy académicas, hablar de astrología sin que eso implique ya que le cierran a uno el canal en YouTube y que lo traten de brujo y de... sí. Entonces, eh, ¿qué sucedía? Jung ya, ya falleció, él fallece como en los años 60 más o menos, em, y pues deja todo un legado, tanto en sus libros, todas las obras completas, pero el legado más importante es el humano, ¿sí? Entonces, él dejó una biblioteca y dejó unos escritos y unos apuntes. Eh, Sacaron los hijos y las personas que siguieron a lo post-junguiano hace poco el libro rojo. Y el libro rojo es una recopilación de toda la mística, el misterio que rodeó todo el proceso de análisis de la psique, ¿sí? Y sacaron también los libros negros, que es de donde se basa el libro rojo. Y además, entonces, los hijos, no sé quién contactó a quién, creo que Liz Green es una analista junguiana, psicóloga, historiadora con doctorado en historia y en psicología de Jung, analítica. La contactan para decirle, ayúdenos a reescribir un poco todo lo que hay a nivel humano de Jung. Entonces a ella le dan el espacio para ir a mirar todos sus documentos qué y hace maravilla. 2 libros, ¿sí? En donde menciona el camino que Jung tuvo a través de la astrología. Cómo aprendió astrología, cuáles fueron sus maestros, cuáles fueron sus orígenes y qué hacía él con la astrología. Descubrimos entonces que casi que le hacía la carta natal a todos sus pacientes, que tenía la carta natal de todos sus familiares. Sí, que directamente él, porque en ese momento no habían ordenadores, computadores, entonces él directamente no hacía las cartas, pero su hija era la que era muy hábil haciendo las cartas, levantando las cartas natales. Entonces es precioso porque un ícono, un luminar, una luminar tan importante como lo fue Jung, que ha dejado un gran legado y un gran camino, saber que incluyó la astrología en todos sus análisis y en sus libros, por ejemplo, el libro de los 4 elementos, la teoría de los tipos psicológicos es basada en los 4 elementos. El introvertido, el extrovertido son los signos zodiacales Yang y Yin, masculinos y femeninos. Y los 4 elementos son la tipología sensorial, intuitivo, racional y emocional. Entonces es precioso ver cómo desde ahí ya arrancó. Y mira, esto arranca ya mirándolo astrológicamente y todo en los ritmos humanos. Arranca hace 164 años, Neptuno, que es un planeta muy lento, entró en Aries y cambió la forma de tener la conexión con el misterio. Fíjate, el misterio, que es lo no visible, las energías no visibles que tienen más fuerza que lo visible. ¿Y quién es el místico? El que es capaz de utilizar las energías no visibles y hacer algo con ellas. Qué bonita Esa es la persona definición. mística. Qué, ¿Sí? qué bonita definición. Bueno, ahora estamos a punto de otro nuevo inicio. Exacto, es que allá iba. Entonces, fíjate, el inicio de Neptuno en Aries, hace 160 y pico de años, nos dejó un legado de cambiar la forma como se trabajaba el misterio, que era solamente los chamanes, los sacerdotes, los religiosos,
los únicos capaces de trabajar con el misterio, a pasar a la psicología. Entró a manejar el misterio a través Mm, de Charcot, Freud, Jung, y bueno, y todos los que siguieron ahí en adelante, ¿sí? Y generaron el legado del ritmo de Neptuno por los 12 signos de zodiaco Neptuno, que es el símbolo del misterio, por los 12 signos, nos ha dejado el legado de la psicología. Por cierto, el símbolo de Neptuno es la letra Psi de los griegos, que es un tridente, la letra Psi, que para los griegos representaba una mariposa, porque el alma humana era la mariposa, que cuando moría el ser humano salía en forma de mariposa y era representado por la letra Psi. Esa letra la adoptó la astrología para representar al planeta Neptuno, que es el guau, símbolo del misterio. ¿Sí? qué Entonces, guau. en ese ritmo, cuando entró en Aries, hace 164 años, nos deja a Jung, a Freud y a todos ellos. Ahora, el próximo año, en el 2025, y pues ahí va a entrar en proceso de retrogradación, pero de lleno en el 2026, pues tenemos la nueva entrada de Neptuno en Aries y en conjunción con Saturno. Sin duda alguna está marcando el inicio de otra etapa, así como la tuvimos a finales, a finales de 1800, principios de 1900, con los procesos de la psicología, seguramente, y yo esperaría a que la astrología tuviera un mayor énfasis, un poco más científico, que podamos ver ya en un journal, así como tú viste en el journal los 6 arquetipos de pobre a rico, de la cenicienta, de no sé qué, podamos ya empezar a ver una astrología más seria, más estudiada, más profunda, eh, sin necesidad de castrarla, ojalá, porque igual toda la energía mística y misteriosa cuando se busca que se meta a una universidad o puede perder esa mística, esa Mm. conexión, pero de alguna manera yo creo que es el tiempo de empezar a enlazar y a darle más voz a todo esto de una manera más aplicada, menos, a ver, menos velas rojas, flores rojas para los Aries en esta semana, no sé qué, menos show, ¿sí? Más mapeo, más estructura psíquica, eh, más herramientas para analizar los mundos invisibles, más mística. Por eso me encantó también, bueno, todo lo que has dicho es muy, muy iluminador, pero creo que tú mencionaste al pasar los superhéroes, ¿no? Que de alguna manera también encarnan ese relato. Em, sabes que también hay estudios que mencionan que la sociedad en general se vuelca a los superhéroes en momentos de crisis, ¿no? Por eso en la posguerra aparecieron los cómics, apareció Superman, Batman, Spider-Man, y ahora hemos tenido también un renacer con todo Marvel que recupera aquello y le da el 3D, ¿no? Lo potencia, lo convierte en tridimensional. Pensaba también otras películas, como por ejemplo La forma del agua, que es una película de un director que es como súper seria y es tan astrológica, tan pisciana esa película, ¿sí? Que tiene que ver un poco con ese último tres, porque del protagonista de esa película es Neptuno. ¿No? O estoy errada, por No, lo no, menos, no, tal cual. por lo menos lo vi. ¿Qué nos está diciendo la sociedad? Porque hablábamos de la academia y de la superchería, ¿no? Del astrólogo que aprovecha para vender soluciones instantáneas. Pero la sociedad pareciera que nos está clamando por relatos que les expliquen ese viaje del héroe que un poquito sentimos todos. Lo más precioso de una película del cine o de un libro, una novela, es la identificación que empiezo a tener con el personaje central. Mm, Cuando yo voy a ver una película, además el cine es bien interesante porque se apaga la luz, es decir, se apaga la conciencia de mi yo individual y me transporto en una proyección a una pantalla en donde allí empiezo a ser uno con los personajes. Es más, la película es mejor en la medida en que yo llore con el personaje o me ría con el personaje. Ahí así estoy es. totalmente en una simbiosis, estoy haciendo
una participación mística, la participation mystic, es como el personaje y yo somos uno, ¿sí? Y la diferencia es que yo no vuelo, no salto, no, no tengo super fuerza en mi conciencia, pero en el imaginario, cuando estoy en la película, soy el héroe, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante para la psique humana. Se nos olvida que desde que nacemos empezamos una historia. Cada día es una página de nuestro libro. Podemos observar una serie de Netflix si queremos ver el siguiente y el siguiente capítulo, pero nos cuesta mucho poder decir, uy, ¿y qué pasará con este drama que tengo armado con mi mujer hoy? ¿Qué va a pasar en el capítulo de mañana? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con esta enfermedad que me decretaron y que me dijeron que tenía y que es incurable y que y ta, ta, ta? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Sí? En Netflix podemos verlo tranquilamente, ¿no? Y hasta queremos ver el siguiente capítulo, O pero en pararlo nuestra si vida nos está molestando mucho, paramos y... también empezamos nos da piquiña lo que está sucediendo ahí. Sí, pero ¿a qué voy con esto? Aquí, ¿cómo es de importante si nosotros no hacemos una narrativa de nuestra propia vida, si no tiene un inicio, un clímax, un desenlace y después otro reinicio, las historias en nuestra vida, pues terminamos proyectándolas siempre en novelas, en cine, en arte, pero lo más interesante de ello es el recordatorio de que nosotros estamos embebidos en nuestra novela, donde somos los creadores, los progenitores, y que en la medida en que hagamos un hilo de Ariadna, una conexión narrativa, y que podamos hacer también una narración de lo vivido, del pasado, y entendamos, uy, ahora entiendo por qué estudié tal cosa, o ahora entiendo por qué me casé con tal persona, o por qué ese trabajo no me salió, o por qué ese viaje no salió. Y cuando logro hacer esa narrativa, le encuentro un sentido, una teleología, que es nada más interesante que ir a ver una película que tiene un sentido, ¿sí? Qué Que tú bien. sales además con un valor, ¿sí? Que no solamente fue la diversión del 3D, sino que saliste con el corazón lleno porque dijiste, entiendo el valor humano que representa la lealtad o que representa tal cosa, ¿sí? Esos son los valores del héroe, que todos estamos en posibilidad con nuestra vida, que el self ha tratado de escribir los capítulos con cada día que va pasando con nuestras historias y que nosotros en nuestro ego absurdo, narcisista, de creer que sabemos lo que es mejor para nosotros, eh, renegamos de esa experiencia, renegamos de esa pareja, renegamos de esos papás, renegamos de todo lo que De ese cuenta nuestra país, de ese historia, gobierno, de ese de... país, y todo ello está contando nuestra historia, que es tan fácil Exactamente. verla en una narrativa de Netflix, pero que es tan difícil verla en la vida propia. Y que cuando la logramos, cuando corremos un poco el velo y nos vemos también como en tercera persona, como en la proyección del cine, nos llenamos de significado y nos llegamos de alegría y encontramos el milagro de amanecer día a día para ver otro capítulo más de esta historia. Qué maravilla, qué bella conversación, qué inspiradora. Mil gracias. Espero volver pronto a conversar contigo porque siempre aprendo muchísimo y recomendamos fervorosamente, obviamente, que te sigan en tu canal, que es tan generoso y que, nada, tiene esa bonomía de la conversación con tantos colegas que saben. Gracias, Juan Carlos. Querida Adriana, con mucho gusto, gracias a ti por esta invitación y por la convocatoria para hablar de estos temas humanos tan interesantes. Muchas gracias.